Me llamo Teresa Aguilar, tengo 63 años y durante 28 años viví con un vacío en el pecho que ningún doctor podía curar. No era una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Era la ausencia de mi hijo Pablito, quien desapareció cuando tenía apenas 7 años en el Parque Central de Aguascalientes, un día caluroso de junio de 1996. Durante casi 3 décadas, cada mañana me despertaba pensando en él, preguntándome si estaría vivo, si tendría hambre, si alguien lo cuidaba, si todavía se acordaba de mí. Nunca imaginé que en el año 2024, cuando ya había perdido casi toda esperanza, mi hijo regresaría. Pero no como el niño que perdí, sino como un hombre de 35 años, con esposa, con hijos propios y con una historia que partiría mi corazón en 1000 pedazos antes de sanarlo. Esta es la historia de cómo perdí a mi hijo, de cómo sobreviví a la peor pesadilla que puede vivir una madre y de cómo el destino, después de tanto sufrimiento, nos volvió a juntar. Es una historia de dolor, de búsqueda incansable, de fe que se tambalea pero nunca se rompe del todo, y finalmente de un milagro que llegó cuando menos lo esperaba. Si alguna vez has perdido algo que amas, si alguna vez has sentido que la vida te quitó lo más preciado, entonces tal vez puedas entender, aunque sea un poquito, de lo que viví durante esos 28 años interminables. Quiero pedirte algo antes de continuar con mi historia. Si te está gustando lo que estás escuchando, si sientes que esta historia merece ser compartida con más personas que tal vez también están pasando por algo difícil, te pido de corazón que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas las próximas historias reales que compartimos aquí. Dar like al video nos ayuda enormemente a que YouTube lo recomiende a más personas. Y créeme, hay muchas madres y padres allá afuera que necesitan escuchar historias de esperanza como esta. También me encantaría que me dejaras un comentario contándome qué te parece esta historia y de qué ciudad o país nos estás viendo. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más corazones que nunca hay que perder la fe. Este contenido es completamente gratuito y lo hacemos con mucho amor para ustedes, así que tu apoyo significa el mundo entero para nosotros. Muchísimas gracias de antemano. Aguascalientes en los años 90 era una ciudad mucho más pequeña de lo que es ahora. Todos nos conocíamos, o al menos eso creíamos. Las calles del centro todavía tenían ese aire colonial tranquilo, con sus edificios de cantera rosa y sus plazas llenas de árboles frondosos donde las familias se reunían los domingos después de misa. Yo vivía en una casita modesta en la colonia Insurgentes, una zona popular donde la mayoría de las familias éramos trabajadoras, gente honesta que se ganaba el pan con el sudor de la frente. Nací en 1961 en un rancho pequeño cerca de Calvillo, donde mi papá trabajaba en los campos de guayaba. Éramos 6 hermanos, y yo era la tercera. Mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Guadalupe, pero todos le decíamos Lupita. Era una mujer bajita, morena, con manos curtidas por el trabajo, pero con un corazón enorme. Mi papá, don Refugio, era un hombre callado pero trabajador, de esos que se levantaban antes de que saliera el sol y regresaban cuando ya había oscurecido. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó un plato de frijoles en la mesa ni un techo sobre la cabeza. Cuando tenía 18 años, conocí a Ramiro Sánchez en una feria del pueblo. Era alto, de piel morena clara, con unos ojos cafés que brillaban cuando se reía. Trabajaba como mecánico en un taller del centro de Aguascalientes, y aunque tampoco ganaba mucho, era un hombre responsable y de buenos sentimientos. Nos casamos en 1980, cuando yo tenía 19 años, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Antonio. Mi vestido era prestado de una prima, pero me sentí como una reina ese día. Nos fuimos a vivir a Aguascalientes, rentando un cuartito en una vecindad de la colonia Insurgentes.
El cuarto era pequeño, apenas cabía la cama matrimonial, una cocinita de 2 hornillas y una mesita con 2 sillas. Compartíamos el baño con otras 3 familias de la vecindad, pero éramos felices. Ramiro llegaba del taller con las manos llenas de grasa, se lavaba en la pila del patio y cenábamos juntos platicando sobre nuestros días. Los fines de semana caminábamos por el centro, comíamos raspados de limón en el jardín de San Marcos y soñábamos con el futuro. Pablito nació el 12 de marzo de 1989 en el Hospital de la Mujer de Aguascalientes. Recuerdo perfectamente ese día porque fue el más feliz de mi vida hasta ese momento. Después de 9 años de matrimonio intentando tener un bebé, finalmente llegó nuestro milagro. Era un niño hermoso, con un mechón de pelo negro azabache, cachetes redondos y rosados y unos ojitos que parecían 2 almendras. Lloraba fuerte, como anunciando que había llegado con ganas de vivir. Ramiro lloró cuando lo cargó por primera vez, cosa que nunca le había visto hacer. «Es igualito a ti, Teresa», me dijo con la voz quebrada. Pablito creció siendo un niño alegre y platicador. A los 3 años ya hablaba como perico, preguntando todo, queriendo saber cómo funcionaba cada cosa. Le encantaban los carritos de juguete, especialmente los camiones de bomberos. Tenía uno rojo de plástico que su papá le compró en el tianguis y ese camión lo acompañaba a todos lados. Dormía con él, comía con él en la mesa, hasta se bañaba con ese dichoso camioncito. «Cuando sea grande, voy a ser bombero, mamá», me decía con esos ojos brillantes llenos de ilusión. «Voy a salvar a mucha gente». Para cuando Pablito cumplió 7 años, en marzo de 1996, ya nos habíamos mudado a una casita propia. Era pequeña, de 2 cuartos, sala comedor y un patio trasero donde yo colgaba la ropa. Habíamos ahorrado durante años, peso por peso, guardando cada centavo que podíamos. La casa estaba en la misma colonia Insurgentes, en la calle Jesús Terán, cerca de una escuela primaria donde Pablito acababa de entrar a 2º grado. El niño era buen estudiante, sacaba puros 8s y 9s en sus calificaciones. Su maestra, la señorita Margarita, siempre me decía en las juntas que Pablito era un niño muy inteligente y participativo. Ramiro seguía trabajando en el mismo taller mecánico, pero ahora era el supervisor. Ganábamos un poco mejor, lo suficiente para vivir sin tantas angustias. Yo trabajaba medio tiempo en una tortillería cerca de la casa, ayudando en el mostrador y empacando los kilos de tortillas. El sueldo no era gran cosa, como 1,500 pesos al mes, pero ayudaba para los gastos de Pablito y para ir guardando un poquito. Los fines de semana, nuestra rutina casi siempre era la misma. El sábado hacíamos la limpieza de la casa entre los 3. Pablito tenía sus tareas: recoger sus juguetes, sacudir los muebles con un trapito y barrer el patio. Le dábamos una moneda de 5 pesos como su domingo, y el niño lo guardaba en una alcancía de cochinito que tenía en su cuarto. Los domingos íbamos a misa de 8 de la mañana en la parroquia de San Antonio, y después, casi siempre, paseábamos por el Parque 3 Centurias o por el Parque Héroes Mexicanos en el centro. A Pablito le encantaba el parque. Corría entre los árboles, se subía a los juegos, pedía que le compráramos algodones de azúcar o chicharrones preparados con limón y chile. Era un niño lleno de vida, de esos que iluminan cualquier lugar donde están. Otros niños del barrio se juntaban con él para jugar fútbol en la calle, usando piedras como porterías. Yo lo veía desde la ventana de la sala, sintiendo mi corazón lleno de agradecimiento porque Dios nos había dado ese hijo tan hermoso y sano. Pero la vida tiene una forma cruel de arrebatarte la felicidad justo cuando crees que nada puede salir mal. El domingo 9 de junio de 1996 amaneció soleado y caluroso, como suelen ser los días de junio en Aguascalientes. Recuerdo que me levanté temprano, como a las 6 de la mañana, y preparé el desayuno mientras Ramiro y Pablito todavía dormían. Hice huevitos revueltos con jamón, frijoles refritos y calenté tortillas de las que había traído del trabajo el día anterior. El olor del café de olla llenaba la cocina,
mezclándose con el aroma del cilantro fresco que le había puesto a los frijoles. Ramiro se levantó primero, como siempre, bostezando y estirándose. Se lavó la cara en el baño y se sentó en la mesa. «Huele delicioso, vieja», me dijo, usando ese apodo cariñoso que me decía desde que nos casamos. Pablito salió de su cuarto todavía en pijama, con el pelo todo despeinado y los ojos adormilados. Se talló los ojitos con sus manitas y se sentó en su silla, recargando la cabeza en la mesa. «Buenos días, mi amor», le dije, acariciándole el cabello. «¿Dormiste bien?» «Sí, mamá», contestó con voz dormilona. «Soñé que era bombero y salvaba a un gatito de un árbol muy alto». Desayunamos tranquilos, platicando sobre lo que haríamos ese día. Ramiro mencionó que después de misa tal vez podríamos pasar al centro a caminar un rato. A Pablito se le iluminaron los ojos. «¿Podemos ir al parque, papá? Por favor, quiero jugar en los columpios». «Claro que sí, hijo», le respondió Ramiro, revolviéndole el cabello. «Pero primero tienes que bañarte y portarte bien en la misa». Después del desayuno, nos arreglamos los tres. Yo me puse un vestido de flores azules que había comprado en el tianguis, nada elegante, pero limpio y planchado. Ramiro se puso sus pantalones de mezclilla que reservaba para los domingos y una camisa blanca. Pablito llevaba un pantalón corto de mezclilla y una camiseta blanca con un dibujo de un balón de fútbol. Recuerdo perfectamente esa camiseta porque fue la última vez que lo vi usándola. Fuimos caminando a la iglesia de San Antonio, que quedaba como a 10 cuadras de nuestra casa. Pablito iba en medio de nosotros, tomado de nuestras manos, saltando de vez en cuando sobre las rayas de las banquetas. El cielo estaba completamente azul, sin una sola nube, y ya se sentía el calor fuerte del mediodía que se acercaba. La misa estuvo normal como siempre. El padre Julián dio un sermón sobre el amor al prójimo y la importancia de la familia. Pablito se portó bien, aunque se distraía de vez en cuando volteando a ver a otros niños o jugando con sus dedos. Cuando tocó el momento de darnos la paz, Pablito me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Te quiero mucho, mamita». Esas fueron las últimas palabras directas que mi hijo me dijo ese día. Si hubiera sabido que serían las últimas en 28 años, lo hubiera abrazado hasta ahogarme en él. Después de misa, como a las 9:30 de la mañana, caminamos hacia el centro. El plan era pasar por el jardín de San Marcos primero, ver si había algún evento o venta de artesanías, y después ir al Parque Héroes Mexicanos donde Pablito quería jugar. Las calles estaban llenas de familias haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Padres con sus hijos, abuelitos caminando despacio, parejas de novios tomadas de la mano. Llegamos al Parque Héroes Mexicanos como a las 10 de la mañana. Era un parque grande con muchos árboles frondosos que daban sombra, áreas verdes donde la gente se sentaba a hacer días de campo y una zona de juegos infantiles con columpios, resbaladillas y pasamanos. Ese día había muchísima gente. Era domingo, hacía calor pero no insoportable todavía y muchas familias habían tenido la misma idea que nosotros. Pablito corrió inmediatamente hacia los columpios. «Voy a columpiarme, papá, empújame». Ramiro lo siguió mientras yo me quedé sentada en una banca de hierro pintada de verde. Debajo de un fresno grande quedaba una sombra deliciosa. Desde ahí podía ver perfectamente a mi hijo y a mi esposo. Ramiro empujaba a Pablito en el columpio y el niño reía con esa risa cristalina que tenía, echando la cabeza hacia atrás cada vez que subía. Vi a otras mamás sentadas en bancas cercanas, algunas platicando entre ellas, otras vigilando a sus hijos. Un señor vendía globos de colores, otro vendía paletas heladas de una carretilla blanca con sombrilla roja. El ambiente era completamente normal, completamente seguro, o al menos eso parecía. Después de un rato en los columpios, Pablito se cansó y vino corriendo hacia mí. Tenía las mejillas rojas del esfuerzo y estaba sudando. «Mamá, tengo calor, ¿me compras una paleta?» Me sacó 5 pesos de la bolsa y se los di. «Está bien, pero cómprame una de limón a mí también». Pablito tomó los 5 pesos y corrió hacia la carretilla del paletero, que estaba como a unos 20 metros de donde estábamos.
Ramiro se quedó platicando con un conocido del taller que se había encontrado por casualidad cerca de los juegos. Yo veía a Pablito hacer fila detrás de otros 2 niños que también compraban paletas. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. El paletero le dio su paleta de hielo, una roja que probablemente era de Jamaica o de fresa, y Pablito le dio el dinero. En ese momento, una señora se me acercó y me preguntó si sabía dónde quedaba la oficina de correos más cercana. Era una señora mayor, de unos 60 años, con el cabello blanco recogido en un chongo. Me puse de pie para señalarle mejor la dirección, explicándole que tenía que salir del parque, caminar 3 cuadras hacia el norte por la avenida López Mateos y ahí en la esquina estaba el Correos. La plática no duró más de 2 minutos, tal vez 3. Cuando volví a voltear hacia donde había visto a Pablito, ya no estaba junto a la carretilla. No me preocupé inmediatamente. Pensé que tal vez había regresado a los juegos o estaba con su papá. Busqué con la mirada hacia el área de los columpios, pero no lo vi. Tampoco estaba con Ramiro, quien seguía platicando con su conocido. Empecé a sentir un pequeño nerviosismo en el estómago, pero todavía no era pánico. Me levanté y caminé hacia la carretilla del paletero. «Disculpe», le pregunté al señor, ¿vio para dónde se fue el niño que acaba de comprar una paleta? Un niño con camiseta blanca de fútbol. El paletero, un señor de unos 50 años, con bigote y gorra, me miró pensativo. «Ah, sí, el niño compró su paleta y se fue por allá», señaló vagamente hacia un área arbolada del parque donde había más familias sentadas en el pasto. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Caminé rápidamente en esa dirección, buscando entre la gente. Había muchos niños jugando, corriendo, pero ninguno era Pablito. Regresé donde estaba Ramiro, ya sintiendo el pánico empezando a crecer en mi pecho como una ola oscura. «Ramiro», le dije interrumpiendo su conversación, «no encuentro a Pablito». «¿Cómo que no lo encuentras?», me preguntó, todavía sin darle mucha importancia. «Ha de andar por aquí cerca jugando». «No, Ramiro, lo mandé a comprar paletas y ya no lo veo». Mi voz empezó a quebrarse. Ramiro se disculpó con su conocido y comenzamos a buscar juntos. Primero caminamos por toda el área de juegos, preguntando a otras madres si habían visto a un niño con camiseta blanca de fútbol. Algunas decían que tal vez sí, pero no estaban seguras, había muchos niños. Buscamos en los baños públicos del parque, gritando su nombre. «¡Pablito! ¡Pablo!». Nada. Empezamos a buscar más lejos, hacia las áreas más retiradas del parque. Yo ya estaba llorando, sintiendo cómo el miedo me apretaba la garganta. Ramiro mantenía la calma, pero podía ver en sus ojos que también estaba asustado. Preguntamos a más gente, a familias que estaban sentadas comiendo, a vendedores ambulantes. Algunos decían haber visto a un niño así, pero hace rato, o tal vez era otro niño. Pasaron 15 minutos, luego 30. Para entonces yo ya estaba histérica, gritando el nombre de mi hijo con todas mis fuerzas, corriendo de un lado a otro del parque como loca. Ramiro fue a buscar a un policía. Había 2 patrulleros en la entrada del parque, platicando recargados en su unidad. Les explicamos la situación. Al principio parecían no darle mucha importancia. «Señora, cálmese. Seguro el niño nomás se fue a jugar a otra parte del parque. Estos niños son bien distraídos». «No», les grité. «Mi hijo no se aleja así nomás. Algo pasó. Tienen que ayudarnos a buscarlo». Los policías, viendo mi desesperación, finalmente accedieron a ayudar. Uno de ellos habló por radio pidiendo apoyo. En los siguientes 20 minutos llegaron 2 patrullas más. Comenzó una búsqueda más organizada. Los policías preguntaban a la gente, revisaban los alrededores del parque, incluso empezaron a tocar puertas de casas cercanas preguntando si habían visto a un niño solo. Yo no podía dejar de llorar. Abrazaba a Ramiro y temblaba como si tuviera frío, aunque el día estaba caluroso. Cada minuto que pasaba sin encontrar a Pablito era una eternidad de agonía. Mi mente empezaba a imaginar las cosas más horribles. ¿Y si alguien se lo había llevado? ¿Y si estaba herido en algún lado? ¿Y si no podía completar el pensamiento?
Para las 12 del mediodía ya había como 10 policías buscando. Acordonaron el parque completo. Un oficial de rango más alto, un comandante apellidado Ruiz, se acercó a nosotros y nos pidió una descripción detallada de Pablito. Llorando y con voz entrecortada, le describí a mi hijo. 7 años, complexión delgada, piel morena clara, cabello negro lacio, ojos cafés oscuros, camiseta blanca con un balón de fútbol, pantalón corto de mezclilla azul, tenis blancos marca Patito que le habíamos comprado hacía 2 semanas en el mercado. El comandante Ruiz tomó notas en una libreta pequeña. ¿Su hijo tiene alguna marca distintiva? ¿Algún lunar, cicatriz? Tuve que pensar, aunque mi mente estaba nublada por el pánico. Sí, logré decir. Tiene un lunar pequeño en el cuello, del lado izquierdo, justo debajo de la oreja, y una cicatriz pequeña en la rodilla derecha, de cuando se cayó de la bicicleta el año pasado. Las horas siguientes fueron las más largas y angustiantes de mi vida. Nos quedamos en el parque hasta que oscureció, incluso cuando los policías nos dijeron que lo mejor era irnos a casa por si Pablito regresaba ahí. A veces los niños se pierden y encuentran el camino a casa solos, dijo uno de los oficiales, aunque en su tono de voz pude detectar que ni él mismo se lo creía del todo. No quisimos irnos. ¿Cómo íbamos a irnos si Pablito podía estar por ahí cerca, buscándonos también? Pero finalmente, como a las 8 de la noche, Ramiro me convenció. Teresa, tenemos que ir a la casa. Si Pablito regresa y no estamos ahí, se va a asustar más. Tenía razón, aunque cada célula de mi cuerpo se resistía a abandonar ese parque. Caminamos a casa como zombis. Yo no dejaba de voltear hacia atrás, esperando ver a mi hijo corriendo detrás de nosotros, llorando y llamándonos. Pero las calles estaban tranquilas, apenas iluminadas por los postes de luz amarillenta. Cuando llegamos a la casa y abrimos la puerta, el silencio vacío fue devastador. No había nadie. La casa estaba exactamente como la habíamos dejado en la mañana. Los trastes del desayuno todavía estaban en el fregadero porque no habíamos tenido tiempo de lavarlos antes de salir. Entré al cuarto de Pablito y me derrumbé. Ahí estaban sus juguetes ordenados en una caja de plástico. Ahí estaba su camión de bomberos rojo en la mesa junto a su cama. Ahí estaban sus cuadernos de la escuela apilados en una esquina. Tomé una de sus camisetas del cajón y la abracé contra mi pecho, oliendo su aroma a niño, a jabón de baño, a Pablito. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo salían sollozos secos y dolorosos. Ramiro llamó por teléfono a mi mamá y a sus papás, contándoles lo que había pasado. Mi mamá, doña Lupita, llegó a nuestra casa como a las 10 de la noche, acompañada de 2 de mis hermanos. Ella también lloraba, pero trataba de ser fuerte por mí. «Ay, mijita, ya va a aparecer, ya verás que sí. Dios no va a permitir que le pase algo malo a ese niño». Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban huecas. ¿Cómo podía estar segura? ¿Cómo podía alguien estar seguro de algo en ese momento? Esa noche nadie durmió en mi casa. Nos quedamos en la sala, esperando a que sonara el teléfono, esperando a que tocaran la puerta, esperando a que Pablito apareciera milagrosamente. Pero no pasó nada. Las horas se arrastraban con una lentitud cruel. Cada vez que escuchábamos un ruido afuera, todos brincábamos y Ramiro corría a la ventana. Pero siempre era un gato, o el viento, o algún vecino llegando tarde a su casa. Al día siguiente, lunes 10 de junio, regresamos a la comandancia de policía a primera hora. El comandante Ruiz nos atendió de nuevo. Nos dijo que habían continuado la búsqueda durante la noche en los alrededores del parque, que habían revisado lotes baldíos, callejones, terrenos abandonados. No habían encontrado nada, ninguna pista, ninguna señal de Pablito. «Vamos a emitir una alerta», nos explicó el comandante. «Vamos a poner la información de su hijo en todos los retenes de la ciudad. También vamos a notificar a otras ciudades cercanas. Si alguien lo ve, nos van a avisar inmediatamente». Llenamos formularios, nos tomaron declaraciones detalladas, nos preguntaron sobre nuestra vida, sobre si teníamos enemigos, sobre si le debíamos dinero a alguien, sobre si habíamos tenido problemas con algún vecino. Las preguntas me parecían absurdas en ese momento. No teníamos enemigos, éramos gente trabajadora, humilde, que no se metía con nadie.
Durante los siguientes días, la búsqueda se intensificó. Los medios de comunicación locales empezaron a cubrir la noticia. El periódico El Heraldo de Aguascalientes publicó la foto de Pablito en primera plana. Era su foto de la escuela del año anterior, donde salía sonriendo con su uniforme de la primaria. El titular decía: Niño de 7 años desaparece en Parque del Centro. Familia pide apoyo para localizarlo. Mi hermano Javier mandó hacer volantes en una imprenta. Imprimieron 500 volantes, con la foto de Pablito, su descripción y nuestro número de teléfono. Todos en la familia salimos a pegarlos por toda la ciudad. En postes de luz, en paredes, en tiendas que nos daban permiso, en mercados, en iglesias. ¿Han visto a este niño? Pablo Sánchez Aguilar, 7 años, desaparecido el 9 de junio en el Parque Héroes Mexicanos. Cualquier información comunicarse al... Caminaba por las calles pegando esos volantes y sintiendo cómo la gente me miraba con lástima. Algunos se acercaban y me decían que rezarían por nosotros, que esperaban que encontráramos a mi hijo. Otros desviaban la mirada, incómodos, como si mi tragedia fuera contagiosa. Pegué volantes hasta que me sangraron los dedos de tanto usar la grapadora y el pegamento. No me importaba. Lo único que importaba era encontrar a Pablito. En casa, el teléfono empezó a sonar. Al principio me llenaba de esperanza cada vez que sonaba, pensando que sería alguien con información. Pero casi siempre eran familiares preguntando si había noticias o periodistas queriendo hacernos entrevistas. Algunas llamadas eran de personas que decían haber visto a un niño parecido a Pablito en tal o cual lugar. Ramiro y yo corríamos a cada lugar que nos indicaban. Una vez nos dijeron que habían visto a un niño así en una tienda del mercado Terán. Fuimos corriendo, con el corazón a 1000 por hora, solo para encontrar que era otro niño completamente diferente, más grande y de piel más clara. La policía nos llamó un día diciendo que habían encontrado a un niño de la edad de Pablito vagando solo cerca de la terminal de autobuses. Corrimos allá inmediatamente. Cuando llegamos y nos llevaron a ver al niño, mi corazón se detuvo por un segundo. Pero no era Pablito. Era un niño moreno también, de complexión parecida, pero con cara diferente. No era mi hijo. El dolor de esa desilusión fue como un golpe en el estómago. Lloré todo el camino de regreso a casa. Pasó una semana, luego 2. Las primeras señales de que tal vez nunca encontraríamos a Pablito empezaron a aparecer, aunque yo me negaba a aceptarlas. El comandante Ruiz fue más directo con nosotros. Señores, voy a ser honesto con ustedes. Ya han pasado 2 semanas. Hemos buscado en toda la ciudad y en ciudades cercanas. Hemos revisado cámaras de seguridad de negocios cerca del parque, aunque son pocas las que hay. No tenemos ninguna pista sólida sobre qué le pasó a su hijo. Hizo una pausa, claramente incómodo. Tenemos que considerar todas las posibilidades. ¿Qué posibilidades?, preguntó Ramiro con voz tensa. Pues que alguien pudo habérselo llevado, que está en otra ciudad, tal vez con alguien que lo adoptó ilegalmente, o se detuvo. ¿O qué?, insistí, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. O que le haya pasado algo malo y no lo vamos a encontrar con vida. Las palabras cayeron como piedras en la habitación. «No», grité, «mi hijo está vivo, lo siento, una madre sabe estas cosas. Pablito está vivo en algún lugar». El comandante asintió, pero en sus ojos vi algo que me heló, compasión mezclada con resignación. Había visto muchos casos así, sabía cómo solían terminar. Pero yo me aferré a mi convicción. Pablito estaba vivo, tenía que estarlo. Los meses siguientes fueron una mezcla borrosa de dolor, búsqueda incansable y desesperanza creciente. Cada día me levantaba pensando en Pablito, cada noche me acostaba llorando por él. Dejé de trabajar en la tortillería porque no podía concentrarme en nada. ¿Cómo iba a atender clientes y empacar tortillas cuando mi hijo estaba perdido en algún lugar? Ramiro tuvo que seguir trabajando porque alguien tenía que pagar las cuentas,
pero lo noté cada vez más callado, más distante. Sé que él también sufría horriblemente, pero los hombres de esa generación no sabían cómo expresar su dolor. Lo guardaban adentro, dejando que los carcomiera en silencio. Llegaba del trabajo, cenaba casi sin hablar y se encerraba en el cuarto de Pablito durante horas. Yo lo escuchaba llorar del otro lado de la puerta, pero cuando salía se limpiaba la cara y pretendía estar bien. Nuestra relación empezó a deteriorarse, no porque no nos quisiéramos, sino porque el dolor era demasiado grande y ninguno de los dos sabía cómo ayudar al otro. Cuando yo quería hablar sobre Pablito, sobre seguir buscándolo, Ramiro se cerraba. Teresa, ya basta, ya han pasado meses, tenemos que aceptar que tal vez... No podía terminar la frase. Y yo explotaba. No, nunca voy a aceptar eso. Mi hijo está vivo y voy a encontrarlo. Peleábamos, llorábamos, nos abrazábamos y al día siguiente repetíamos el mismo ciclo. Seguí poniendo volantes. Ya había puesto miles por toda la ciudad, pero los seguía reponiendo cada vez que la lluvia o el tiempo los arruinaba. Gasté todo mi dinero ahorrado en imprimir más volantes, en hacer pancartas grandes que colgaba en puentes peatonales. ¿Has visto a este niño? Con la foto de Pablito mirándote desde el papel. Un día, como 6 meses después de la desaparición, en diciembre de 1996, recibí una llamada que me llenó de esperanza. Era una mujer que no se identificó. Su voz sonaba nerviosa, hablando rápido y en voz baja. «Señora Aguilar, vi su volante. Creo que vi a su hijo». Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto. «¿Dónde? ¿Dónde lo vio? ¿Cuándo?». Las preguntas salieron atropelladas de mi boca. «Lo vi en León, Guanajuato». «En el mercado. Un niño que se parece mucho a la foto del volante. Estaba con una pareja, una señora y un señor. El niño se veía bien, no parecía estar en peligro. Pero...». Hizo una pausa. «¿Pero qué?», insistí. Pero cuando la señora lo llamó, le dijo otro nombre. No le dijo Pablo, le dijo, creo que Armando o Arturo. No escuché bien. Le supliqué que me diera más detalles. ¿En qué parte del mercado? ¿Cómo era la pareja? ¿Hacia dónde iban? Pero la mujer se puso más nerviosa. «No sé, señora, solo quería avisarle. Espero que encuentre a su hijo». Y colgó. Nunca supe quién era. Inmediatamente llamé a Ramiro al taller. «Lo vieron, vieron a Pablito en León». Ramiro salió temprano del trabajo y fuimos directamente con la policía. Le contamos al comandante Ruiz sobre la llamada. Él tomó nota, pero pude ver el escepticismo en su cara. «Señora, recibimos muchas de estas llamadas. La mayoría resultan ser casos de identidad equivocada. Pero vamos a contactar a la policía de León. Les vamos a pasar la información». «No», dije, «yo voy a ir a León a buscarlo». «Teresa, León es una ciudad grande», dijo Ramiro. «¿Dónde vas a buscar? No sabemos ni en qué mercado exactamente». No me importó. Al día siguiente tomé un autobús a León. Llevaba volantes de Pablito y una foto suya en mi bolsa. Recorrí mercados, el mercado Aldama, el mercado Hidalgo, mercados pequeños en diferentes colonias. Mostraba la foto a vendedores, a gente que pasaba. «¿Ha visto a este niño? Desapareció hace 6 meses. Alguien lo vio por aquí». Algunos me miraban con lástima. Otros apenas volteaban a ver la foto y seguían caminando. Estuve en León 3 días, durmiendo en una pensión barata, gastando dinero que no teníamos, buscando hasta que me dolían los pies. No encontré nada, ninguna pista. Nadie más que había visto a un niño como Pablito. Regresé a Aguascalientes derrotada, agotada, pero aún sin perder del todo la esperanza. Ramiro me recibió en la casa. No me regañó por haber ido, aunque sé que pensó que había sido una locura. Solo me abrazó mientras yo lloraba en su pecho. «No lo encontré», sollozaba. «No estaba allí. O tal vez sí estaba, pero no lo vi. No sé, Ramiro, no sé qué hacer». Llamadas así llegaron varias veces más durante los siguientes meses y años. Alguien que decía haber visto a un niño parecido en Zacatecas, otro que juraba haberlo visto en San Luis Potosí.
Una señora que llamó diciendo que su vecino tenía un niño que no parecía ser su hijo, que lo trataba mal, que a lo mejor era Pablito. Investigué cada una de esas llamadas, personalmente o a través de la policía. Todas resultaron ser falsas alarmas o personas bien intencionadas pero equivocadas, o en algunos casos, gente cruel que solo quería jugar con mis emociones. Hubo una llamada especialmente dolorosa, como al año de la desaparición. Un hombre llamó a la casa exigiendo dinero. «Tengo a tu hijo», dijo con voz rasposa. «Si quieres volver a verlo, vas a tener que pagar 50,000 pesos». Me temblaban las manos sosteniendo el teléfono. «¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Puedo hablar con él? Primero el dinero, después te digo dónde recogerlo». Le dije que no teníamos tanto dinero, que éramos gente pobre. Él insistió. Ramiro tomó el teléfono y le dijo que nos diera una prueba de que realmente tenía a Pablito. El hombre colgó y nunca volvió a llamar. Después supimos por la policía que había sido un intento de extorsión, aprovechándose de nuestra desesperación. Pero en ese momento, durante las horas que siguieron a esa llamada, yo había tenido esperanza. Había pensado que tal vez, solo tal vez, iba a recuperar a mi hijo. Cuando nos dijeron que era una extorsión falsa, me sentí morir otra vez. El primer cumpleaños de Pablito sin él fue devastador. El 12 de marzo de 1997, mi hijo cumplía 8 años. Compré un pastelito pequeño en una panadería, lo puse en la mesa del comedor y le canté las mañanitas yo sola, llorando, con voz quebrada. Mirando la foto de Pablito que había puesto junto al pastel, Ramiro no pudo soportarlo. Se salió de la casa y regresó horas después oliendo a cerveza. Nunca antes lo había visto tomar así. Las fechas importantes se volvieron insoportables. Su cumpleaños, la Navidad, el Día del Niño, el aniversario de su desaparición. Cada fecha era como reabrir una herida que nunca sanaba del todo. Pasaron los años y la búsqueda nunca paró, aunque cambió de forma. Ya no tenía las fuerzas físicas para estar pegando volantes por toda la ciudad todos los días, pero nunca dejé de buscar. Cada vez que salía a la calle, mis ojos escaneaban a cada niño que veía, buscando algún parecido con mi Pablito. ¿Cómo se vería ahora? ¿Habría crecido alto como su papá? ¿Seguiría teniendo ese lunar en el cuello? En el año 2000, cuando Internet empezó a ser más accesible, aprendí a usar una computadora en un cibercafé. Un joven que trabajaba ahí, un muchacho buena onda llamado Daniel, me enseñó cómo buscar en Internet. «Doña Teresa», me dijo, «hay páginas donde puede poner información de personas desaparecidas. Mucha más gente podría ver la foto de su hijo». Me ayudó a crear publicaciones en foros, en páginas de personas desaparecidas, en grupos de Facebook cuando esa plataforma llegó a México años después. Subí la foto de Pablito por todos lados. Escribí su historia una y otra vez. Pablo Sánchez Aguilar, desaparecido el 9 de junio de 1996 en Aguascalientes. Tenía 7 años. Ahora tendría X años. Actualizaba la edad cada año. Ahora tendría 14 años. Ahora tendría 18 años. Ahora tendría 25 años. Ramiro y yo sobrevivimos, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. El dolor había creado una distancia entre nosotros que nunca pudimos cerrar completamente. En 2005, 9 años después de perder a Pablito, Ramiro tuvo un infarto. No fue grave, gracias a Dios, pero el doctor dijo que había sido provocado por el estrés crónico. Su corazón está débil, señor Sánchez. Tiene que cuidarse. Bajarle al estrés. Comer mejor. ¿Cómo bajarle al estrés cuando tu hijo desapareció y nunca supiste qué le pasó? ¿Cómo comer cuando cada bocado se siente como traicionar la búsqueda? Pero Ramiro trató. Empezó a cuidarse más. Yo también, porque me di cuenta de que si yo moría, ¿quién seguiría buscando a Pablito? Mi mamá, doña Lupita, falleció en 2008 sin saber qué había pasado con su nieto. En su lecho de muerte, con voz débil, me tomó la mano y me dijo: «Mijita, no dejes de buscar. Pablito está en algún lugar.
Yo voy a ir con Diosito y le voy a pedir que te ayude a encontrarlo. Lloré como no había llorado en años. Perdí a mi mamá sin poder darle la paz de saber qué le pasó a su nietecito adorado. Los años seguían pasando. 2010, 2015, 2020. Cada año que pasaba, las probabilidades de encontrar a Pablito vivo parecían más remotas. La gente dejó de preguntarme por él. Algunos familiares me sugerían, con la mejor intención, que tal vez era tiempo de hacer el duelo, de aceptar lo que pasó y seguir adelante. Pero, ¿cómo haces el duelo por alguien que nunca encontraste? ¿Cómo aceptas cuando no hay un cuerpo, no hay un cierre, no hay respuestas? Ramiro se retiró del taller en 2018, a los 65 años. Su salud ya no era la mejor. Además del corazón débil, le diagnosticaron diabetes. Pero seguía acompañándome cuando yo quería ir a buscar alguna pista nueva, aunque ya eran menos frecuentes. Habíamos envejecido juntos en este dolor. Mi cabello se había puesto completamente blanco. Las arrugas en mi cara contaban la historia de miles de lágrimas derramadas. Las manos me temblaban más seguido, pero mis ojos seguían buscando. En 2022 encontré un grupo en Facebook llamado Búsqueda de Personas Desaparecidas México. Había miles de personas ahí, todos buscando a alguien. Hijos buscando a padres, padres buscando a hijos, hermanos buscando hermanos. Compartí la historia de Pablito otra vez. Ahora la foto que ponía era una progresión de edad que me habían hecho en un programa de computadora, mostrando cómo se vería Pablito a los 33 años en ese momento. Era un hombre joven en la imagen, con rasgos que mezclaban los míos y los de Ramiro. ¿Se vería así mi hijo? ¿O habría cambiado tanto que no lo reconocería si lo viera en la calle? Recibí mensajes de otras madres en situaciones similares, mujeres que llevaban 10, 15, 20 años buscando a sus hijos. Nos dábamos ánimo unas a otras, compartíamos estrategias de búsqueda, llorábamos juntas virtualmente. Celebrábamos cuando alguien del grupo encontraba a su familiar. Esos momentos me daban esperanza. Si ellas encontraron a sus hijos después de tantos años, ¿por qué yo no? Pero también hubo momentos de desesperanza profunda, noches en las que me despertaba llorando, habiendo soñado con Pablito. En mis sueños, a veces era un niño todavía, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Otras veces era un hombre adulto que no reconocía, que me miraba como a una extraña. Los peores sueños eran aquellos en los que lo encontraba, pero él no quería volver conmigo. Me decía que yo lo había abandonado. Me despertaba con el corazón destrozado otra vez. Hubo momentos en que la depresión fue tan profunda que no quería salir de la cama. ¿Para qué? Ya habían pasado más de 25 años. Si Pablito estaba vivo, probablemente tenía su propia vida. Tal vez ni siquiera se acordaba de mí. Si no estaba vivo, bueno, entonces llevaba décadas buscando a alguien que nunca encontraría. Ramiro me encontraba así, tirada en la cama, mirando el techo con ojos vacíos. Me abrazaba. Teresa, sé que es difícil, pero no te rindas. Nunca nos rendimos. Tenía razón, nunca nos rendimos, aunque a veces las ganas de hacerlo eran abrumadoras. En marzo de 2024, Pablito cumplió 35 años. 35 años, de los cuales solo conocí los primeros 7. Hice lo que hacía cada año en su cumpleaños. Compré un pastel pequeño, puse su foto en la mesa, le canté las mañanitas. Ramiro se sentó a mi lado, tomando mi mano. Estábamos viejos, cansados, pero aún juntos en este dolor. 35 años, dije en voz baja, mirando la foto escolar de Pablito, esa donde tenía 7 años y sonreía con sus dientes de leche. Nuestro bebé tendría 35 años. Y donde quiera que esté, dijo Ramiro con voz temblorosa, espero que sea feliz. Espero que tenga una buena vida. Era la primera vez en 28 años que Ramiro hablaba de Pablito en presente, como si estuviera vivo. Siempre había evitado hacerlo, como si pronunciar esas palabras fuera a romper algún hechizo frágil.
Pero ahí estaba, diciéndolo, esperando que nuestro hijo estuviera bien, donde sea que estuviera. No sabíamos que faltaban solo unos meses para que nuestra espera terminara. Fue en junio de 2024, casi exactamente 28 años después de la desaparición de Pablito, cuando todo cambió. Yo estaba en casa, sentada en la sala viendo las noticias de la tarde en el canal local, cuando pasaron un reportaje especial. Niños robados, la verdad detrás de las adopciones ilegales en México. Mi atención se captó inmediatamente. El reportaje hablaba sobre redes de tráfico de menores que operaban en los años 90 y 2000, robando niños para venderlos a parejas que no podían tener hijos. Mostraban casos de personas que habían crecido sin saber que eran robados, creyendo toda su vida que sus padres adoptivos eran legítimos. El reportaje incluía fotos de niños desaparecidos en esas décadas, pidiendo a la audiencia que si alguien reconocía a alguno, se comunicara. Y ahí, entre las decenas de fotos que pasaron rápidamente en la pantalla, vi una que me paralizó el corazón. Era la foto escolar de Pablito, la misma que habíamos dado a la policía en 1996, la misma que había puesto en miles de volantes, la misma que había subido a internet cientos de veces. Pablo Sánchez Aguilar, desaparecido en Aguascalientes en junio de 1996, 7 años. Decía el texto debajo de la foto mientras la cámara pasaba rápidamente a la siguiente. Me quedé clavada en el sillón, temblando. Cuando el reportaje terminó, aparecieron los datos de contacto de la organización que lo había producido, una ONG llamada Encuentra a tu familia. Anoté el número con manos temblorosas en un pedazo de papel. Le marqué inmediatamente. Una mujer contestó. «Encuentra a tu familia. Buenas tardes». «Buenas tardes», dije, con voz que me salía quebrada. «Acabo de ver su reportaje. Pusieron la foto de mi hijo que desapareció hace 28 años». La mujer se puso más seria. «¿Cómo se llama su hijo, señora?» «Pablo Sánchez Aguilar. Desapareció en junio de 1996 en Aguascalientes. Tenía 7 años». «Un momento, por favor». Escuché ruido de papeles, tecleo de computadora. «Sí, señora, tenemos su caso en nuestros archivos. ¿Usted es Teresa Aguilar?» «Sí, soy yo. Soy su mamá». «Señora Aguilar, ¿podría venir a nuestras oficinas? Están aquí en la Ciudad de México. Hay algo que necesitamos platicar con usted en persona». Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Saben algo de mi hijo?» «Señora, por favor, es mejor hablar en persona. ¿Cuándo podría venir?» «Voy mañana mismo. Mañana estoy ahí». Colgué el teléfono y grité el nombre de Ramiro. Él salió corriendo del patio donde estaba regando las plantas, pensando que me había pasado algo. «Teresa, ¿qué pasó?» Le conté del reportaje, de la llamada. Al principio no quería ilusionarse demasiado. Habíamos tenido tantas falsas esperanzas en el pasado, pero yo sentía algo diferente esta vez, algo en la voz de la mujer de la organización, algo en la forma en que me había dicho que fuera en persona. «Tenemos que ir, Ramiro, tenemos que ir mañana a la Ciudad de México». Ramiro asintió. «Vamos, pero Teresa, no te ilusiones demasiado. No sé si podría soportar otra decepción». «Lo sé», dije, tomando sus manos. «Pero tengo que ir. Aunque sea la última vez que busco, tengo que ir». Esa noche no dormí. Me la pasé mirando fotos viejas de Pablito, recordando cada detalle de él que pudiera. El lunar en su cuello, la cicatriz en su rodilla, la forma en que se reía echando la cabeza hacia atrás, el sonido de su voz llamándome mamita. Todo lo guardaba en mi memoria como si fuera a olvidarlo si no lo repasaba constantemente. Al día siguiente, muy temprano en la mañana del 15 de junio de 2024, Ramiro y yo tomamos un autobús a la Ciudad de México. El viaje duró como 6 horas. Yo no podía estar quieta. Me retorcía las manos, miraba por la ventana sin ver realmente nada. Rezaba en silencio. Ramiro se mantenía más calmado externamente, pero podía ver la tensión en su mandíbula, en la forma en que apretaba los puños sobre sus piernas. Llegamos a la Ciudad de México como a las 2 de la tarde. Tomamos un taxi a la dirección que me habían dado, una oficina en la colonia Roma.
Era un edificio antiguo pero bien mantenido, de 3 pisos. En la entrada había un letrero discreto: Encuentra a tu familia, organización de búsqueda de personas desaparecidas. Subimos al segundo piso. Una recepcionista joven nos recibió y nos pidió que esperáramos un momento. Nos sentamos en una pequeña sala de espera con sillas de plástico. En las paredes había fotos de reuniones familiares, de personas abrazándose y llorando. Eran casos exitosos, personas que habían encontrado a sus familiares después de años. ¿Seríamos nosotros uno de esos casos? Después de unos minutos que se sintieron eternos, salió una mujer de unos 45 años, vestida profesionalmente, con lentes y cabello corto. Señores Sánchez, soy Lucía Mendoza, directora de la organización. Pasen, por favor. Nos llevó a una oficina pequeña pero acogedora. Nos ofreció agua, café. Yo no quería nada. Solo quería saber por qué estábamos ahí. Lucía se sentó frente a nosotros, con una carpeta en sus manos. Señora Aguilar, señor Sánchez, primero que nada quiero agradecerles por venir. Sé que el viaje es largo y sé que han pasado casi 30 años buscando a su hijo. 28 años, dije, 28 años, 3 semanas y 6 días. Lucía asintió con comprensión. Lo sé, hemos estado revisando su caso. Ustedes nunca se dieron por vencidos. Eso es admirable y raro, lamentablemente. Muchas familias abandonan la búsqueda después de unos años. Nunca podría, dije, es mi hijo. Lo entiendo perfectamente. Lucía abrió la carpeta. Señores, hace 3 semanas recibimos un contacto muy interesante. Un hombre de 35 años nos escribió desde Monterrey. Nos contó que toda su vida creyó ser hijo único de una pareja que lo adoptó cuando era muy pequeño. Sus padres adoptivos le dijeron que su madre biológica no podía cuidarlo y lo había dado en adopción. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ramiro se inclinó hacia adelante en su silla. Lucía continuó. Este hombre nunca cuestionó su historia hasta hace poco. Resulta que sus padres adoptivos fallecieron el año pasado, primero el padre y luego la madre. Al revisar sus documentos después de la muerte de la madre, encontró algo extraño. No había papeles de adopción legales, solo un acta de nacimiento que parecía falsa. Los datos no coincidían con lo que él recordaba que sus padres le habían dicho. ¿Y? Pregunté, casi sin poder respirar. Empezó a investigar por su cuenta. Buscó en Internet cualquier cosa que pudiera darle respuestas. Y hace un mes vio nuestro reportaje. En ese reportaje pusimos cientos de fotos de niños desaparecidos en los 90, incluyendo la de su hijo Pablo. Lucía sacó una foto de la carpeta y la puso sobre el escritorio, dándole vuelta para que la viéramos. Era la foto escolar de Pablito. Al lado puso otra foto. Un hombre adulto, de 30 y tantos años, este hombre con rasgos que me parecieron vagamente familiares, pero que no pude ubicar inmediatamente. Este hombre, dijo Lucía, señalando la segunda foto, se llama Pablo Méndez, vive en Monterrey. Está casado y tiene 2 hijos pequeños. Trabaja como ingeniero civil. Y cuando vio el reportaje, cuando vio esta foto de Pablo Sánchez Aguilar, desaparecido en 1996, sintió algo, un reconocimiento que no podía explicar. No entiendo, dijo Ramiro. ¿Está diciendo que...? Estoy diciendo que Pablo Méndez cree que él podría ser su hijo. Y nosotros, después de investigar, creemos que tiene razón. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se congelara. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba escuchando. Oye, si esta historia te está tocando el corazón tanto como a mí me toca contarla, dame un like para saber que estás ahí conmigo en este momento tan importante. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías tú si después de 28 años te dijeran que encontraron a tu hijo? Me encantaría saber qué piensas. ¿Cómo? ¿Cómo están seguros?, logré preguntar con voz temblorosa. Lucía sacó más documentos de la carpeta. Hicimos una investigación preliminar. Pablo Méndez nos proporcionó toda la información que tenía.
Resulta que sus padres adoptivos, Ricardo y Estela Méndez, eran una pareja de Monterrey que no podía tener hijos. En 1996 viajaron a Aguascalientes supuestamente de vacaciones. Regresaron con un niño que decían haber adoptado privadamente. No hay registros legales de esa adopción, solo un acta de nacimiento que registraron en Monterrey unos meses después, diciendo que el niño había nacido ahí. Pero eso no prueba, empezó Ramiro. Tiene un lunar, interrumpió Lucía, en el cuello, del lado izquierdo, justo debajo de la oreja. También tiene una cicatriz pequeña en la rodilla derecha. Me tapé la boca con las manos. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Esas eran las marcas distintivas que habíamos reportado a la policía hace 28 años, las que sabía de memoria porque las había visto 1000 veces en mi hijo. Además, continuó Lucía, Pablo Méndez tiene algunos recuerdos fragmentados de su niñez temprana. Recuerda un parque con muchos árboles, recuerda columpios, recuerda, y esto es lo que más me impactó, recuerda a una mujer con un vestido de flores azules que le decía «mi amor» y lo abrazaba. Yo llevaba un vestido de flores azules ese día, el día que perdí a Pablito en el parque. «¿Dónde está?», pregunté entre sollozos. «¿Dónde está mi hijo?». «Está aquí», dijo Lucía con una sonrisa gentil. «En la Ciudad de México. Llegó ayer. Está esperando en otra sala. Quería conocerlos, pero también está nervioso. Entiende que esto es mucho para procesar, para todos». Ramiro me tomó de la mano. Él también lloraba, algo que rara vez hacía. ¿Podemos verlo? Por supuesto, pero primero quiero explicarles algo. Lucía se puso seria. Entiendo que ustedes han esperado 28 años por este momento. Pero Pablo, el hombre que conocerán hoy no es el niño que perdieron. Es un adulto que tiene su propia vida, su propia familia, sus propios recuerdos. Los padres que lo criaron, aunque probablemente lo obtuvieron ilegalmente, fueron buenos con él. Lo querían, lo educaron, le dieron una buena vida. Él los recuerda con cariño. Entonces tal vez no quiera saber de nosotros, dije, sintiendo el miedo apoderándose de mí nuevamente. No, no es eso. Él quiere conocerlos. Está aquí porque quiere respuestas. Quiere saber de dónde vino realmente. Pero es importante que entiendan que este es el comienzo de un proceso, no un final de cuento de hadas instantáneo. Entendía lo que nos estaba diciendo, y tenía razón. Pero después de 28 años, tener aunque sea la oportunidad de ver a mi hijo, de saber que estaba vivo, que estaba bien, era más de lo que me había atrevido a soñar. «Queremos verlo», dijo Ramiro con voz firme. «Por favor». Lucía asintió y se levantó. «Voy a ir por él. Tómense un momento para respirar». Cuando salió de la oficina, Ramiro y yo nos abrazamos fuerte. Temblábamos juntos, llorábamos juntos. 28 años de dolor, de búsqueda, de esperanza casi muerta, todo culminando en este momento. «¿Y si no nos reconoce?», susurré contra el hombro de Ramiro. «No importa», respondió él. «Está vivo, Teresa. Nuestro hijo está vivo. Eso es lo que importa». Escuchamos pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Lucía entró primero, seguida por un hombre alto, de complexión delgada, piel morena clara, cabello negro. Vestía pantalones de mezclilla y una camisa azul claro. Cuando levantó la vista y nos miró, vi los ojos de Ramiro mirándome de regreso. Eran los mismos ojos cafés oscuros, con la misma forma. Era él, era Pablito, mi bebé, ahora un hombre de 35 años, pero era él. Me levanté de la silla sin saber qué hacer. ¿Debía correr a abrazarlo? ¿Debía esperar a que él hiciera el primer movimiento? Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Pablo nos miró a los dos. Sus ojos también estaban húmedos. Se llevó una mano al cuello, justo donde estaba su lunar, en un gesto que me pareció nervioso. Dio un paso hacia nosotros, luego otro. «¿Mamá?», dijo con voz insegura, mirándome directamente a los ojos. «¿Papá?». Esa palabra, mamá. Hacía 28 años que no escuchaba a mi hijo llamarme así.
Me rompí completamente. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas, sollozando contra su pecho porque ahora era mucho más alto que yo. Ramiro se unió al abrazo, rodeándonos a ambos con sus brazos. «Mi niño», repetía una y otra vez entre sollozos. «Mi niño, mi Pablito». Pablo también lloraba, abrazándonos de vuelta. «Lo siento», decía, «lo siento tanto. No sabía que ustedes me estaban buscando. Me dijeron que mi mamá no me quería, que me había abandonado». «Nunca», dije, separándome un poco para verlo a la cara, tomando su rostro entre mis manos. «Nunca te abandoné. Te perdí, te busqué cada día durante 28 años. Nunca dejé de buscarte». Nos quedamos así, abrazados, llorando, durante lo que pareció una eternidad. Lucía discretamente salió de la oficina para darnos privacidad. Cuando finalmente nos separamos un poco, todos nos sentamos, Pablo en una silla frente a nosotros. Nos mirábamos como si no pudiéramos creer que esto era real. «Cuéntanos», dijo Ramiro, limpiándose las lágrimas. «Cuéntanos todo. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo ha sido tu vida?» Pablo tomó aire profundamente. «No recuerdo mucho de antes. Tengo imágenes fragmentadas. Un parque, jugar en columpios, una mujer con un vestido azul, un señor que me empujaba alto en el columpio, el sabor de una paleta de hielo. Pero son como pedazos de un sueño, ¿saben? No estaba seguro si eran recuerdos reales o cosas que mi mente había inventado». Continuó. «Mi primer recuerdo claro es de una casa en Monterrey. Una casa grande con un jardín. Los que yo conocía como mis papás, Ricardo y Estela, eran buenas personas. Me trataban bien, me daban todo lo que necesitaba. Ricardo era contador, Estela era maestra de primaria. Me metieron a buenas escuelas, me apoyaron en todo. Siempre me dijeron que me habían adoptado porque mi mamá biológica era muy joven y no podía cuidarme, que ella misma me había dado con ellos porque quería que tuviera una mejor vida. Yo crecí creyendo eso. Nunca cuestioné mi historia hasta que murieron. Primero papá Ricardo en 2023, de un infarto. Luego mamá Estela a principios de este año, de cáncer. Cuando estaba revisando sus cosas, encontré una caja escondida en el closet de su cuarto. Adentro había documentos viejos y encontré un acta de nacimiento mía que no conocía. Decía que había nacido en Aguascalientes, no en Monterrey. La fecha coincidía, marzo de 1989, pero el lugar no. Empecé a buscar en internet. Puse mi nombre, la fecha, Aguascalientes, y encontré cientos de publicaciones de una mujer llamada Teresa Aguilar buscando a su hijo Pablo, que había desaparecido en 1996. Vi las fotos, vi mi foto de niño, y algo dentro de mí supo, simplemente supo. Ramiro se inclinó hacia adelante. ¿Te llevaron? ¿Recuerdas que alguien te llevara del parque? Pablo negó con la cabeza. No recuerdo nada de eso. Lucía me explicó que es común que los niños muy pequeños, que son traumáticamente separados de sus familias, bloqueen esos recuerdos. Pero no recuerdo haber sido tomado por extraños. No recuerdo llorar o tener miedo. Honestamente, mis primeros recuerdos claros son ya en Monterrey, sintiendo que Ricardo y Estela eran mis papás. ¿Y tienes familia ahora?, preguntó Ramiro. Pablo sonrió por primera vez desde que entró. Sí, me casé hace 5 años con una mujer maravillosa que se llama Andrea. Tenemos 2 hijos, Sofía de 4 años y Mateo de 2. Mis manos volaron a mi boca. Tengo nietos, tenemos nietos, Ramiro. Pablo sacó su celular y nos mostró fotos. Una niña hermosa de cabello castaño oscuro y ojos grandes. Un niño pequeño con cachetes redondos y una sonrisa traviesa. Andrea sabe todo. Cuando le conté lo que descubrí, me apoyó totalmente. Ella fue quien me animó a contactar a la organización después de ver el reportaje. Gracias a Dios, dije. Gracias a Dios que te casaste con una buena mujer. Pasamos las siguientes horas platicando.
Le contamos sobre cómo fue su desaparición, sobre los 28 años de búsqueda incansable. Le mostramos fotos que habíamos traído, fotos de él de bebé, de niño pequeño, las pocas que teníamos. Pablo las miraba con una mezcla de fascinación y tristeza. «Debía haber crecido con ustedes», dijo en un momento con voz quebrada. «Perdimos casi 30 años». «Pero te encontramos», dije tomando su mano. «Después de todo, te encontramos. Y sé que no podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos empezar desde ahora». Pablo asintió. «Quiero conocerlos. Quiero que conozcan a Andrea y a los niños. Quiero saber de dónde vengo realmente. Mi otra familia, mis tíos, mis primos, si los hay». «Los hay», dijo Ramiro. «Tienes tíos, primos, una familia grande que nunca dejó de preguntarse qué te pasó». Antes de irnos ese día, Lucía nos explicó que habría procesos legales. Había que confirmar definitivamente la identidad de Pablo mediante pruebas de ADN, aunque todos ya estábamos convencidos. Había que investigar exactamente cómo Ricardo y Estela Méndez obtuvieron a Pablo, aunque con ellos muertos, probablemente nunca sabríamos toda la verdad. Había que actualizar documentos, registros, pero nada de eso importaba en ese momento. Lo único que importaba era que después de 28 años, 3 semanas y 8 días, había vuelto a abrazar a mi hijo. Ramiro y yo regresamos a Aguascalientes esa noche en el último autobús. Durante todo el viaje, no dejé de mirar las fotos que Pablo me había enviado a mi celular. Fotos de él con su familia, fotos que me había tomado con él en la oficina de la organización, abrazados los dos, con los ojos rojos de tanto llorar, pero sonriendo. Cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue llamar a mis hermanos. A las 11 de la noche no me importó la hora. «Lo encontré», les dije cuando contestaron. «Encontré a Pablito. Está vivo. Está bien». Mi hermana Josefina lloró tanto que no podía hablar. Mi hermano Javier, el que me había ayudado a poner miles de volantes durante todos esos años, soltó el teléfono y lo escuché sollozar del otro lado. «Sabía que no debíamos perder la fe», logró decir finalmente. «Sabía que algún día lo encontrarías». La noticia se esparció por toda la familia como fuego. Al día siguiente, mi casa se llenó de familiares queriendo saber todo, viendo las fotos de Pablo adulto, llorando de alegría conmigo. «Es igualito a Ramiro», decían todos. «Tiene tus ojos, Teresa». Pablo y yo empezamos a hablar por teléfono todos los días. Al principio las conversaciones eran un poco incómodas, dos extraños tratando de construir un puente sobre 28 años de ausencia. Pero poco a poco fuimos conociéndonos. Me contaba sobre su trabajo como ingeniero, sobre sus hijos, sobre sus gustos y pasatiempos. Le encantaba el fútbol, como a su papá. Le gustaba cocinar, algo que decía haber aprendido de Estela. Leía mucho, especialmente novelas de ciencia ficción. Yo le contaba sobre su niñez que no recordaba, sobre cómo era de bebé, sobre sus primeros pasos, sus primeras palabras, sobre cómo le encantaban los camiones de bomberos y soñaba con ser bombero cuando creciera. «Terminé construyendo edificios en vez de apagar fuegos», dijo con una risa triste. «Pero supongo que de alguna manera seguí ayudando a la gente». «Tu papá está muy orgulloso de ti», le dije. «Los dos estamos muy orgullosos. Eres un buen hombre, Pablo. Y eso es lo que siempre quisimos para ti, que fueras un buen hombre». Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabíamos en nuestros corazones. Pablo Méndez era Pablo Sánchez Aguilar, era nuestro hijo. La coincidencia del ADN era del 99.9%. Oficialmente, científicamente, legalmente, lo habíamos encontrado. La organización Encuentra tu Familia publicó nuestro caso como una historia de éxito. Hicieron otro reportaje, esta vez mostrándonos a Ramiro, a Pablo y a mí abrazados, contando nuestra historia de separación y reencuentro. El reportaje se volvió viral. Millones de personas lo vieron en todo México. Recibimos cientos de mensajes de otras familias con casos similares, diciéndonos que nuestra historia les daba esperanza. Una madre de Veracruz me escribió:
Señora Teresa, llevo 15 años buscando a mi hija. Ver que usted la encontró después de 28 años me da fuerzas para no rendirme. Gracias por compartir su historia. Ese mensaje me hizo llorar. Si mi dolor, mi búsqueda, mi historia podía ayudar aunque sea a una persona más a seguir buscando, entonces había valido la pena cada lágrima derramada. 2 meses después del reencuentro inicial, en agosto de 2024, Pablo viajó a Aguascalientes con toda su familia. Andrea, su esposa, era una mujer linda y dulce de unos 30 años, con una sonrisa cálida. Me abrazó cuando nos conocimos. Gracias por nunca rendirse, me dijo. Pablo necesitaba encontrarlos, necesitaba saber de dónde venía. Y mis nietos, Dios mío, mis nietos. Sofía era una niña curiosa y parlanchina que inmediatamente me llamó abuelita, como si me conociera de toda la vida. Mateo, aunque más tímido, después de un rato se acercó a mí y me pidió que le leyera un cuento. Los cargué a ambos, oliendo sus cabecitas, sintiendo sus bracitos alrededor de mi cuello y lloré de pura felicidad. Les mostramos la casa donde Pablo había vivido sus primeros 7 años. Caminamos por las mismas calles por las que solíamos caminar. Fuimos al parque Héroes Mexicanos, donde todo había cambiado hace 28 años. Pablo caminó lentamente por el parque, mirando los árboles, los juegos. «Recuerdo esto», dijo suavemente. «Vagamente, pero lo recuerdo. Recuerdo ser feliz aquí». «Eras muy feliz», dije. «Eras el niño más feliz del mundo». Fuimos a visitar la tumba de mi mamá, doña Lupita. Pablo puso flores frescas en su lápida. «Abuela», dijo, aunque nunca la conoció conscientemente, «soy Pablo, tu nieto. Finalmente llegué a casa». Esa noche, sentados todos en la sala de mi casa, Pablo preguntó algo que sabíamos que eventualmente preguntaría. «¿Tienen rabia? Contra Ricardo y Estela, contra la gente que me llevó?» Ramiro y yo nos miramos. Era una pregunta complicada. «Al principio, sí», admití. «Cuando supe que probablemente te habían robado, que alguien te había quitado de nosotros, sentí una rabia que nunca había sentido. Quería justicia, quería que pagaran. Pero ahora», insistió Pablo, suspiré. «Ahora es complicado». «Sí, nos robaron a nuestro hijo. Nos quitaron 28 años que nunca vamos a recuperar. Pero también ellos te criaron bien. Te dieron amor, educación, una buena vida. No te maltrataron. Y por eso, aunque no puedo perdonar completamente lo que hicieron, puedo estar agradecida de que al menos caíste en manos de gente que te quiso». Pablo asintió limpiándose los ojos. «Los extraño, a Ricardo y Estela. Sé que probablemente hicieron algo terrible al llevarme, pero eran mis papás. Me cuidaron, me quisieron. No sé cómo procesar todo esto». «No tienes que elegir», dijo Ramiro sabiamente. «Puedes amar a los padres que te criaron y también reconectarte con nosotros. No es una cosa o la otra. Puedes tener espacio en tu corazón para todos». Esa conversación fue sanadora para todos nosotros. Pablo necesitaba permiso para seguir amando a Ricardo y Estela a pesar de lo que hicieron. Y nosotros necesitábamos saber que nuestro hijo había sido amado, aunque fuera por las personas que nos lo quitaron. Los meses siguientes fueron de construcción. Poco a poco, Pablo se fue integrando a nuestra familia. Conoció a todos sus tíos, primas, primos. Conoció a sus abuelos paternos, que todavía vivían, aunque ya estaban muy viejitos. Su abuela paterna, doña Elvira, lo abrazó llorando. «Pensé que nunca te volvería a ver en esta vida», le dijo. «Pensé que me iba a morir sin saber qué te había pasado». Pablo empezó a visitar Aguascalientes regularmente, cada mes o cada 2 meses. A veces venía solo, a veces con Andrea y los niños. Comenzamos a crear nuevos recuerdos juntos. Celebramos su cumpleaños 36 en marzo de 2025, todos juntos. Fue una fiesta grande con toda la familia. Por primera vez en 29 años, canté las mañanitas a mi hijo con él presente, viéndolo sonreír, viéndolo soplar las velas.
Pide un deseo, le dije. Ya se me cumplió, respondió, mirándome con esos ojos que eran tan parecidos a los de Ramiro. Ya estoy con mi familia. También hubo momentos difíciles. Momentos en que Pablo se sentía desgarrado entre dos mundos, dos familias, dos versiones de su identidad. Tuvo que ir a terapia para procesar todo. Andrea nos contó que había noches en que Pablo no podía dormir, atormentado por preguntas que nunca tendría respuestas. ¿Por qué Ricardo y Estela hicieron lo que hicieron? ¿Sabían que había una familia buscándolo desesperadamente? ¿Cómo pudieron vivir con ese secreto durante tantos años? Esas preguntas probablemente nunca tendrían respuesta. Los únicos que sabían la verdad completa estaban muertos. Lucía, de la organización, nos ayudó mucho durante este proceso. Nos puso en contacto con otras familias que habían pasado por reencuentros similares. Aprendimos que lo que estábamos viviendo era normal. El reencuentro no era el final feliz de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo que requería trabajo, paciencia, comprensión. Con el tiempo, las cosas se fueron acomodando. Pablo nunca dejó de ser Pablo Méndez profesionalmente, porque era el nombre con el que había construido su carrera, su reputación. Pero legalmente, corrigió sus documentos para reflejar su verdadero origen. Ahora, oficialmente era Pablo Sánchez Aguilar, hijo de Teresa Aguilar y Ramiro Sánchez, nacido en Aguascalientes. Sus hijos, Sofía y Mateo, nos adoptaron completamente como sus abuelos. Sofía me llamaba abuelita Tere y a Ramiro abuelito Ramiro. Mateo todavía era muy pequeño para entender toda la historia complicada, pero sabía que éramos su familia, y eso era suficiente. Un día, Sofía me preguntó, «Abuelita, ¿por qué estuviste tanto tiempo sin ver a mi papi?» ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años una historia tan compleja? Me arrodillé a su altura. Porque tu papi se perdió cuando era muy chiquito, como tú. Y yo lo busqué y lo busqué durante muchos años. Pero nunca me rendí porque lo quiero mucho. Y finalmente lo encontré. ¿Y ya no se va a perder otra vez?, preguntó con ojos preocupados. No, mi amor, ya nunca se va a perder. Ahora sé exactamente dónde está. Sofía me abrazó. ¡Qué bueno, abuelita! Porque sería muy triste estar perdido tanto tiempo. Sí, mi niña, fue muy triste, pero ahora estábamos juntos de nuevo. Hoy, en noviembre de 2025, han pasado casi 1 año y medio desde que reencontré a mi hijo. Tengo 63 años, Ramiro tiene 68, Pablo tiene 35. Perdimos 28 años de su vida. Nunca voy a saber cómo sonaba su voz cuando era adolescente. Nunca voy a saber cómo era su primera novia, su primer día de universidad, su graduación, su boda. Me perdí todo eso. Pero sé quién es ahora. Sé que es un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Sé que a pesar de todo lo que pasó, salió adelante. Y sé que aunque llegué tarde a su vida adulta, ahora soy parte de ella. Las pesadillas que tuve durante 28 años finalmente pararon. Ya no me despierto en medio de la noche sintiendo que mi hijo está en algún lugar necesitándome. Porque ahora sé dónde está. Está en Monterrey, viviendo su vida, y está bien. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que nunca hay que perder la esperanza. Durante 28 años hubo momentos en que sentí que no podía seguir, que la búsqueda era inútil, que debía aceptar que nunca lo encontraría. Pero algo dentro de mí, esa voz maternal que vive en el corazón de toda madre, me decía que siguiera buscando. Y al final, esa voz tenía razón. Aprendí que el amor de una madre es más fuerte que el tiempo, más fuerte que la distancia, más fuerte que cualquier circunstancia. Aunque Pablo no me recordaba, aunque creció llamando mamá a otra mujer, el vínculo entre nosotros nunca se rompió completamente. Cuando nos vimos por primera vez después de 28 años, ambos lo sentimos. Esa conexión inexplicable que solo existe entre una madre y su hijo. Aprendí que nunca es tarde para reencontrarse, para sanar, para construir nuevas relaciones. Pablo y yo perdimos casi 3 décadas juntos, pero ahora estamos creando nuevos recuerdos. No puedo cambiar el pasado,
pero puedo estar presente en su futuro. Puedo ser la abuela que Sofía y Mateo merecen. Puedo ser la suegra que apoya a Andrea. Puedo ser la mamá que Pablo finalmente pudo conocer. Y aprendí que, a veces, los milagros sí suceden, solo necesitan tiempo. Si alguien que está escuchando esto está buscando a un familiar desaparecido, por favor no se rindan, sigan buscando, sigan poniendo volantes, sigan preguntando, sigan usando todas las herramientas que tengan disponibles. Únanse a organizaciones como Encuentra a tu familia, usen las redes sociales, cuenten su historia, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y si encontraron a su familiar después de años, tengan paciencia. El reencuentro es hermoso, pero también complicado. Denle tiempo al proceso. Busquen ayuda profesional si la necesitan. No esperen que todo sea perfecto inmediatamente. Lo importante es que están juntos de nuevo, y eso es lo que cuenta. Ramiro y yo seguimos viviendo en nuestra misma casita en Aguascalientes. El cuarto de Pablito sigue siendo su cuarto, aunque ahora cuando viene se queda ahí con Andrea y los niños. Sus juguetes de niño los guardé en una caja especial que un día le daré a Sofía y a Mateo, para que sepan cómo era su papá cuando era pequeño. Cada domingo, sin falta, hablo por teléfono con Pablo. A veces platicamos de cosas profundas, de sus sentimientos sobre todo lo que pasó. Otras veces solo platicamos de trivialidades, de cómo le fue en la semana, de lo que están haciendo los niños. Y eso está bien. Eso es lo que hacen las familias normales. La vida me quitó 28 años con mi hijo, pero me dio la bendición de encontrarlo vivo, sano, feliz. No todas las madres que buscan a sus hijos tienen esa suerte. Lo sé porque he conocido a muchas a través de los grupos de apoyo. Algunas buscan durante décadas y nunca encuentran respuestas. Otras encuentran respuestas que hubieran preferido no tener. Yo fui de las afortunadas y cada día doy gracias a Dios por eso. Hace unos meses, Pablo me dijo algo que nunca voy a olvidar. Estábamos sentados en el patio de mi casa tomando café después de la comida. Los niños jugaban con Ramiro en la sala. Sus risas llegaban hasta nosotros. «Mamá», me dijo, usando esa palabra que todavía me hace llorar cada vez que la escucho. «Quiero que sepas algo». «¿Qué, hijo?» Durante mucho tiempo, después de descubrir la verdad sobre mi origen, sentí rabia. Rabia contra Ricardo y Estela por mentirme toda mi vida. Rabia contra quien sea que me llevó del parque ese día. Rabia contra el destino o Dios o lo que sea que permitió que esto pasara. Asentí, entendiendo perfectamente. Pero ahora, continuó, he llegado a una especie de paz con todo. Sí, perdí mis primeros años contigo y con mi papá. Sí, crecí sin conocer a mi verdadera familia. Pero también tuve una buena vida. Ricardo y Estela me amaron a su manera, me dieron oportunidades. Y si nada de esto hubiera pasado, nunca hubiera conocido a Andrea, nunca hubiera tenido a Sofía y a Mateo. Mis hijos no existirían. Se limpió los ojos. Entonces, en un sentido retorcido, agradezco que las cosas pasaran como pasaron, porque me trajeron a donde estoy ahora. Y ahora tengo lo mejor de ambos mundos. Tengo los recuerdos de los padres que me criaron y tengo a ustedes, mi familia de sangre, de vuelta en mi vida. Lo abracé fuerte. Eres un hombre muy sabio, hijo, mucho más sabio que yo a tu edad. Lo aprendí de ti, dijo. Tu ejemplo de nunca rendirte, de buscar durante casi 30 años sin perder la fe, me enseñó sobre perseverancia, sobre amor incondicional, sobre fuerza. Eres la mujer más fuerte que conozco. Esas palabras, viniendo de mi hijo, el hijo que creí perdido para siempre, fueron el regalo más grande que la vida me pudo dar. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi historia, siempre termino diciéndoles lo mismo. Nunca es tarde. Nunca es tarde para encontrar lo que perdiste. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 63 años. Muchos dirían que soy demasiado vieja para empezar una nueva relación con mi hijo.
para aprender a ser abuela, para construir puentes familiares. Pero yo digo que la edad es solo un número. Lo que importa es el corazón, y mi corazón está más vivo que nunca. Cada mensaje de texto de Pablo me llena de alegría. Cada foto de mis nietos me hace sonreír. Cada visita es un regalo. Cada momento que paso con mi familia recuperada es un milagro que no doy por sentado. Sí, perdí 28 años, pero me quedan muchos más años por delante, Dios mediante. Y planeo vivir cada uno de ellos al máximo, amando a mi familia, creando recuerdos, recuperando el tiempo de la única forma posible, estando presente ahora. Para todas las mujeres que me están escuchando, especialmente las de mi edad o mayores, quiero que sepan esto. Nunca es tarde para nada. Nunca es tarde para buscar lo que perdieron. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ser feliz. Mi historia no es solo sobre perder a un hijo y encontrarlo décadas después. Es sobre la fuerza del amor maternal. Es sobre la esperanza que se niega a morir. Es sobre la fe en que, aunque no podamos ver el camino, eventualmente llegaremos a donde necesitamos estar. Es sobre nunca rendirse, nunca perder la esperanza, nunca dejar de buscar. Y es sobre el milagro que puede suceder cuando menos lo esperas, cuando ya casi has perdido la fe, cuando crees que tal vez es hora de aceptar que algunas cosas nunca van a pasar. Porque a veces, solo a veces, los milagros sí suceden. Y cuando suceden, todo el dolor, todas las lágrimas, todos los años de búsqueda, todo vale la pena. Completamente la pena. Si te gustó esta historia, si te tocó el corazón, por favor dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Suscríbete al canal para más historias reales de mujeres que nunca se rindieron. Y déjame un comentario contándome qué te pareció esta historia, de qué ciudad o país nos estás viendo, y si conoces alguna historia similar. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar que nunca, nunca es tarde. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por escuchar con el corazón. Gracias por creer, como yo, que los milagros existen. Que Dios los bendiga a todos y que nunca, nunca pierdan la esperanza. Con mucho cariño, Teresa Aguilar, una madre que nunca se rindió.